Les decía que cuando tenemos hemólisis, que puede ser de causa autoinmune, que es cuando la inmunidad propia se equivoca y en vez de defendernos de sustancias extrañas, ataca a sustancias propias o tejidos propios, en este caso ataca a los glóbulos rojos y los destruye. Esto se llama hemólisis y no destruye glóbulos rojos porque están envejecidos, sino destruye cualquier glóbulo rojo, entonces eso termina con anemia y como se libera mucha cantidad de hemoglobina al mismo tiempo, comienza rápidamente el metabolismo de la bilirrubina, por lo tanto aumenta rápidamente la bilirrubina no conjugada o indirecta, ¿sí? O sea que la causa de ictericia prehepática es por hemólisis y aumenta la bilirrubina no conjugada o indirecta, que sería esta, ¿sí? Ahora vamos al otro extremo, que es cuando la bilirrubina ya fue conjugada y después vemos lo del medio, ¿sí? Cuando la bilirrubina ya fue conjugada y es bilirrubina conjugada o directa, sabemos que los hepatocitos la ponen en la bilis y sale por la vía biliar hacia el intestino, ¿sí? Por lo tanto, la otra causa de ictericia, que se llama posthepática, es aumento de la bilirrubina conjugada, porque ya pasó por el hígado y ya está casi toda la bilirrubina conjugada, pero sucede en general por obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Porque sabemos que la bilis tiene que salir por el colédoco hacia el intestino. Bueno, hay distintas causas de obstrucción de la vía biliar, por ejemplo, litiasis, o sea, cálculos que salen y tapan la vía biliar, el colédoco, o tumores que crecen desde la vía biliar desde adentro o desde afuera, o ganglios que comprimen desde afuera, o algún absceso que comprime desde afuera. Lo que sea compresión intrínseca o compresión extrínseca, o sea, dentro de la vía biliar o desde fuera de la vía biliar, lo que sea que comprime o que obstruye la vía biliar, va a hacer que que la bilis no pueda salir de la vía biliar hacia el intestino. Por lo tanto, si no puede salir, queda ahí estancada, la vía biliar comienza a dilatarse más arriba y además toda esta bilis comienza a, por medio de las paredes de la vía biliar, se reabsorbe hacia la sangre algunos componentes como la bilirrubina conjugada. Entonces, esta bilirrubina que está conjugada se absorbe hacia la sangre, circula y tiñe todos los tejidos, por eso el paciente está ictérico, o sea, amarillo, ¿sí? Pero esta ictericia es a expensas de bilirrubina conjugada o directa, ¿sí? Y además, en este caso, que es la causa poshepática, va a tener una tríada que forma el síndrome coledociano, que es ictericia con coluria y acolia. ¿Qué es esto? Bueno, vieron que dijimos que dentro de los componentes de la bilis tenemos la bilirrubina conjugada y el urobilinógeno, que cuando salen por la vía biliar al intestino, gracias a la oxidación por la flora bacteriana, se convierte en estercobilina y es el pigmento normal de la materia fecal, ¿sí? Marrón. Ahora, ¿qué pasa si está obstruida la vía biliar y no puede salir la bilis hacia el intestino? Bueno, entonces no va a haber urobilinógeno que se convierta en estercobilinógeno y se active estercobilina. Por lo tanto, la materia fecal no va a tener pigmento. Entonces se vuelve una materia fecal blanca, ¿sí? Y eso se llama acolia, ese síntoma, o hipocolia cuando es disminución en la pigmentación de la materia fecal, ¿sí? Entonces, este síntoma se llama acolia o hipocolia. Acolia cuando es blanca y no tiene color, hipocolia cuando tiene menos color marrón, tendiendo amarillo muy clarito, tendiendo a blanco, ¿sí? Por otro lado, en la vía biliar, que me queda toda la bilis estancada, se reabsorbe la bilirrubina, que ya sabemos que es conjugada o directa y va a teñir al paciente y va a generar su ictericia a expensas de esta bilirrubina conjugada, pero además también se reabsorbe este urobilinógeno que no salió
hacia el intestino, por eso hay acolia, ¿sí? Porque está obstruida la vía biliar. Se reabsorbe también el urobilinógeno hacia la sangre que circula y va a excretarse en su totalidad por los riñones. Por lo tanto, si se excreta todo el urobilinógeno por los riñones, entonces el pigmento de la orina es mayor que el normal. Por lo tanto, el color de la orina va a ser más oscuro. ¿Sí? ¿Qué color? Color marrón, es decir, color té o color Coca-Cola. Así es como se ve, así es como lo ven y lo reconocen los pacientes. ¿Sí? Entonces, cuando la vía biliar está obstruida y la bilis no puede salir hacia el intestino, por un lado va a haber hipocolia o acolia, porque no va a haber pigmento para la materia fecal, y además en la vía biliar que comienza a dilatarse se reabsorbe bilirrubina hacia la sangre que vuelve al paciente ictérico, se reabsorbe el urobilinógeno que se va a excretar en los riñones y aumentar la coloración de la orina y eso se llama coluria, ¿sí? Entonces, la tríada del síndrome coledociano es ictericia, coluria y acolia. Es decir, paciente amarillo con caca blanca, acolia, y pis color Coca-Cola o té, ¿sí? Bien marrón, eso es coluria. Ictericia, coluria y acolia. Es la tríada del síndrome coledociano. ¿Qué quiere decir síndrome coledociano? Síndrome de que el colédoco está enfermo. Hay una enfermedad obstructiva en el colédoco. Tendremos que averiguar cuál es. ¿Sí? ¿Se entendió síndrome coledociano o tienen dudas? Sí, profe, entendido. Sí, Bien. Bueno, esto es re importante entenderlo porque como ven, nos queda todavía una causa más de ictericia. Y ahora vamos a resumir todo junto, ¿sí? Hablamos de la ictericia prehepática por hemólisis, aumenta la bilirrubina indirecta. Habla junto con anemia, porque hay mucha destrucción de glóbulos rojos. Hablamos de ictericia de causa poshepática por obstrucción del colédoco, que puede generar la tríada, que es el síndrome coledociano, ¿sí? Que sería ictericia con coluria y acolia, ¿sí? Ahora vamos a hablar del medio, que sería ictericia de causa hepática. Entonces vamos acá en el medio donde está dibujado el hígado. ¿Y qué hace el hígado? Bueno, los hepatocitos, recuerden que llega al hepatocito la bilirrubina no conjugada o indirecta, que se separaba de la albúmina, ingresa en el hepatocito tiene un montón de enzimas UDP, glucuroniltransferasa, que le van a transferir ácido glucurónico a esas moléculas de bilirrubina y una vez que esa enzima le agregó el ácido glucurónico, ya no es más bilirrubina no conjugada o indirecta, sino que pasa a ser bilirrubina conjugada o directa, ¿sí? Y eso va a salir junto con una parte que se convierte en urobilinógeno, formando parte de la bilis, ¿sí? Entonces, ese proceso de conjugación que se produce gracias a la UDP glucuroniltransferasa dentro de los hepatocitos, cuando los hepatocitos están enfermos, no pueden producirla normalmente, ¿sí? Entonces, en parte pueden hacer esta reacción química de conjugar la bilirrubina y en parte no lo van a poder hacer. Entonces, cuando los hepatocitos están enfermos, por ejemplo, hepatitis autoinmune, hepatitis viral, hepatitis tóxica, hepatitis de la causa que sea, o por ejemplo cirrosis, cualquiera de esas dos causas como ejemplo, produce aumento de las dos bilirrubinas, ¿sí? Es decir, aumentan las dos, aumenta bilirrubina indirecta y aumenta bilirrubina directa. ¿Por qué? Porque un poco se les acumula trabajo que no pueden conjugarlo y un poco la van conjugando y se les atrasa más y se conjugan todo lo que pueden. Entonces van a aumentar las dos bilirrubinas cuando los hepatocitos están enfermos. Puede haber un leve predominio de directa o un leve predominio de indirecta, pero siempre el predominio es leve, no es que va a estar una recontraaumentada y la otra o la otra recontraaumentada, como es en la causa prehepática, que aumenta exclusivamente la indirecta, o en la causa poshepática que aumenta exclusivamente la bilirrubina directa, ¿sí?
En el medio, en la causa hepática, los hepatocitos están enfermos, están inflamados, aumentan las dos bilirrubinas, ¿sí? Y puede haber un mínimo predominio de una o de la otra, según la causa específica dentro del hepatocito, pero ahí ya es demasiado detalle para aprenderlo a esta altura de la carrera, ¿sí? Es decir, cuando vemos un paciente amarillo, nosotros, que puede ser muy leve el color amarillo y obviamente cuando el aumento de la bilirrubina es discreto, es un poquito, lo vamos a ver únicamente en lo blanco del ojo, o sea, en la esclerótica, en las mucosas, primero, y por ahí no en la piel. Ahora, si está muy aumentado, lo vamos a ver en todos lados, no solamente en la esclerótica, en las mucosas, lo vamos a ver en la piel y es por depósito de la bilirrubina. Ahora, cuando yo veo al paciente y todavía no hice un análisis, no voy a saber dónde está la causa de su ictericia, ¿sí? Yo tengo que hacer un análisis de sangre para ver si lo que aumentó es la bilirrubina directa o la indirecta o las dos y ver si la causa es prehepática, es poshepática o es hepática, ¿sí? Ahora, habiendo visto estos tres lugares de origen donde se puede producir la ictericia, que puede ser con predominio diferente, yo me doy cuenta que hay una causa que la puedo diagnosticar solamente por el interrogatorio del paciente, aunque todavía no haya hecho ningún análisis de sangre, y es la causa poshepática, ¿sí? Porque la causa poshepática, si yo veo a un paciente que está amarillo, no voy a saber si tiene la bilirrubina directa o la indirecta o las dos aumentadas. O sea que todavía no sé si la causa es prehepática, hepática o poshepática. Puede estar en cualquiera de esos. Entonces, ¿dónde voy a buscar? Bueno, la causa posthepática, que muchas veces tiene los tres síntomas del síndrome coledociano, me va a hablar muy fácilmente desde el comienzo de dónde está la causa. Entonces, si yo veo a un paciente amarillo, le hago dos preguntas de qué color es el pis y de qué color es la caca. Y si tiene hipocolia o acolia y coluria, yo ya sé que tiene ictericia, coluria y acolia y tengo la tríada, los tres síntomas, además de ictericia, que es por lo que vino el paciente o por lo que está consultando, tengo la tríada del síndrome coledociano. Entonces yo sé que si tiene ictericia más coluria y acolia, tiene la tríada del coledociano y como su nombre, el nombre del síndrome lo indica, me está indicando que el síndrome coledociano hay un problema en el colédoco. Por eso se llama coledociano, porque hace referencia a la enfermedad del colédoco. Entonces voy a ir a buscar obstrucción del colédoco y estudiaré ahí. Y ya me imagino, antes de hacer análisis, que igual los voy a tener que hacer, que va a ser una ictericia de causa poshepática, por causa en el colédoco, en la vía biliar o lo que sea, y la bilirrubina que va a estar aumentada va a ser la directa, ¿sí? Esta es la única causa que yo desde el comienzo, con solo dos preguntas que le hago al paciente ictérico, ya puedo diagnosticarlo. Imaginarme dónde está la causa y arrancar estudiando ahí sin divagar con otras cosas, sin retrasar nada. En cambio, las otras causas, la causa prehepática, que es la hemólisis, va a ir acompañada de anemia, pero la anemia no siempre tiene síntomas tan claros como para darme cuenta. Entonces, en cambio, el coledociano sí son muy, muy claros los síntomas cuando los tienen, ¿sí? Y obviamente que más allá de que sean claros los síntomas o que sean dudosos o que no sean tan claros, igual voy a tener que hacer análisis y determinar si se trata de la bilirrubina indirecta en la causa prehepática, si se trata de bilirrubina directa y es una causa poshepática o aumentaron las dos y es una causa hepática. ¿Sí? En resumen. Esto es lo que tenemos que saber para aplicar a lo patológico, que esto ustedes lo van a ver y ejercitar en habilidades. ¿Entendieron las causas de ictericia? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se razona? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, acá todo lo que les conté en las diapositivas está escrito y resumido, todo, ¿sí? Después hay diapositivas que hacen referencia a cirrosis, a citis, a algunas patologías
que no se las vamos a tomar porque no las tienen que saber, simplemente las nombramos porque está bueno saber cómo se relaciona el origen de esta enfermedad con lo que estamos estudiando nosotros, ¿sí? Pero no es algo que lo tengan que saber ustedes. La hipertensión portal sí es algo re importante. La presión de la sangre en la vena porta la podemos medir, ¿sí? La presión normal en la vena porta es hasta 10 milímetros de mercurio, o sea, lo normal es menos de 10, hasta 10 milímetros de mercurio, es la presión normal de la sangre en la vena porta. Cuando la presión de la sangre ahí está aumentada por arriba de 10, se llama hipertensión portal, ¿sí? En general, la obstrucción al flujo de sangre, acá estoy hablando de sangre que circula por la vena porta hacia el hígado, hace que, la obstrucción hace que tenga que aumentar la presión. Bueno, ahí voy, ahí voy. Cuando hay alguna obstrucción a la circulación de la sangre en la vena porta, entonces eso genera aumento de la presión porque la sangre tiene que hacer mayor fuerza para circular hacia el hígado, ¿sí? Entonces, al tener que hacer mayor presión, se empieza a congestionar de sangre todas las venas que son tributarias de la vena porta y por eso da síntomas en los órganos que desaguan su sangre venosa en la vena porta, ¿sí? Profe, Por ¿cómo se eso la mide? ¿Con hipertensión ecografía? portal, ¿sí? ¿Se mide con ecografía esa presión? Bueno, se mide en forma indirecta, porque en realidad en forma directa no se puede medir, pero se mide por medio de un Doppler, ¿sí? Ecografía Doppler, que se mira, la ecografía Doppler mira el flujo de sangre. Es un método indirecto para estimar, o sea que no se puede medir directamente la presión en la vena porta, no se puede medir directamente, pero sí se puede estimar, o sea, va a ser algo aproximado por medio de parámetros indirectos, mirando el flujo en la vena porta por medio de Doppler, ¿sí? El Doppler lo que hace es un método ecográfico que mira la sangre cómo pasa, ¿sí? Y estima el flujo ese. O sea, no es exacto el resultado, es un método indirecto que nos sirve para estimar la hipertensión portal, pero sí sirve. Y además, también se buscan eh, signos secundarios de hipertensión portal, como ser, como la sangre tiene que, la sangre de ciertos órganos que viene hacia la vena porta, en la hipertensión portal genera congestión venosa, me va a dar síntomas que estas venas que se congestionan, se llenan de sangre, se empiezan a dilatar. Entonces, ¿qué genera? Bueno, la sangre que viene del vaso genera esplenomegalia, se agranda. La sangre que viene del estecho gástrico y tercio inferior del esófago genera varices esofágicas. La sangre que viene del resto del peritoneo y del intestino, bueno, la sangre que viene del resto de los intestinos y del peritoneo genera ascitis. Y la sangre que viene de más abajo del recto genera hemorroides, ¿sí? Entonces ahí tenemos todos los síntomas de hipertensión portal, que son varices esofágicas, esplenomegalia, ascitis y circulación Sí, Marto, ahí voy. Y circulación colateral, por ejemplo, las hemorroides, ¿sí? Correcto. Bueno, por eso está esta diapositiva de vuelta, que es la misma que les había mostrado más arriba, para ver las venas que vienen por la vena porta hacia el hígado, ¿sí? Que son las que se van a congestionar de sangre, que no puede circular adecuadamente hacia el hígado y van a generar todos estos síntomas. La otra cosa importante es que el flujo de la sangre que va por la vena porta es siempre hepatópeto, o sea, hacia el hígado. Cuando hay hipertensión portal severa, muchas veces la sangre ya no puede circular hacia el hígado y circula en el sentido opuesto, vuelve del hígado hacia la periferia y eso se llama circulación hepatófuga, ¿sí? Que se fuga del hígado hacia el otro lado, que es repatológico, o sea, es siempre hipertensión portal, cuando el flujo tiene que ser hepatópeto, siempre es hacia el hígado.
Cuando ese hepatófugo que se aleja del hígado circula en el sentido opuesto es porque ya es una hipertensión portal muy severa, ¿sí? Bueno, es importante a modo de entender, ¿sí? Vamos, acá hay un resumen de lo que es hipertensión portal, que está bueno que lo lean, está bueno que lo sepan. Sí, les voy a tomar algo de esplenomegalia, que lo vamos a ver mañana en el seminario de vaso, ¿sí? Pero no tanto detalle de lo que es patológico. Sí tienen que saber todo lo que es normal, de funciones del hígado, de metabolismo de la bilirrubina, hay un montón para preguntar ahí, así que sépanlo bien porque es detallado. Y ahí ya terminó la clase. Lo que les Bárbaro, aconsejo profe. es que se guíen por el dibujito, el esquema que les mostré o cualquiera que encuentren de internet, no importa, de metabolismo de la bilirrubina, pero que lean en detalle las diapositivas que están acá en esta clase, que están teóricas, explicando paso uno por uno los pasos, ¿sí? Bueno, Bárbaro. Gracias, profe. Muchas de gracias. nada. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, miren el dibujito y cualquier cosa lo volvemos a hablar. Y mañana los espero a las 5 para el seminario, ¿sí? Gracias, Bárbaro, profe. gracias. Gracias, profe, hasta luego. De nada. Nos vemos. Hasta mañana.